Aquí en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a Benjamin Netanyahu que garantice los derechos de los 49 españoles retenidos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, anunció que iban a estudiar si el asalto a los cerca de 50 barcos infringe el derecho internacional, como por otra parte llegó a insinuar el presidente francés Emmanuel Macron. Guillermo Lerma, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Ayer supimos también que la Fiscalía ha anunciado ya que va a recabar pruebas para presentarlas ante los tribunales internacionales, aunque los socios, a la izquierda del Partido Socialista, los socios del Ejecutivo, piden ir más allá, que se eleve todavía más la presión sobre Israel. Sí, lo piden desde dentro del gobierno Sumar y desde fuera partidos como Podemos. Aprovechar lo ocurrido con la flotilla para aumentar la presión internacional sobre el gobierno de Netanyahu. Desde el ala socialista, por ahora, lo que trasladan es que van a estudiar si se puede adoptar o no alguna medida legal contra Israel por incumplir esa legalidad internacional al interceptar los barcos de los activistas en aguas que no son de su jurisdicción, pero por ahora no hay más concreción. Tanto Sánchez como el resto de ministros del PSOE se esforzaron ayer en dejar claro que el respaldo a la iniciativa humanitaria es total. El gobierno, por supuesto, ha estado con ellos desde el primer minuto, la reconocemos, la aplaudimos, pero en todo caso ahora lo que más nos importa es la seguridad de nuestros compatriotas. El único movimiento que se ha producido por el momento ha sido el de la Fiscalía Española, que va a investigar las circunstancias en las que han sido detenidos los miembros de las embarcaciones que forman parte de esa flotilla. Desde Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz pedía la liberación inmediata. Aprovecho este acto desde la Escuela de Formación de la Inspección de Trabajo de mi país para exigir la liberación inmediata de todas las personas detenidas, para dar protección inmediata a todas las personas que se encuentran en la flotilla y para que señalemos alto y claro que la Unión Europea, de una vez por todas, ha de romper todas las relaciones con Israel. Lo cierto, Ángels, es que este asunto ha generado tensiones entre el PSOE y el resto de grupos. Quien lo decía de manera más clara ayer era el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que reconocía que el gobierno no ha hecho lo suficiente. Evidentemente, el desenlace de la situación es lamentable. Es lamentable que Israel, de manera completamente impune, siga atentando cotidianamente contra el derecho internacional. Insistía Bustinduy en que hay que romper todas las relaciones con el gobierno de Netanyahu. Podemos lo que reclama es que se lleve a Israel ante la Corte Penal Internacional para que rinda cuentas. En el momento en el que efectivamente la flotilla necesitaba el amparo y el respaldo de la fragata se retiró. En realidad el gobierno de España le ha hecho el trabajo sucio a los genocidas. Quieren los morados, Ángels, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional actúe también contra Israel por el secuestro, dicen, de españoles en aguas internacionales. Guille, gracias. Hasta luego. Y luego está el Partido Popular. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Sobre todo el Partido Popular de Madrid absolutamente desatado con el tema de la flotilla, mientras desde Génova tienen un tono un poquitín más bajo y siguen hablando de cortina de humo del Partido Socialista con todo esto. Sí, han pasado solo 2 semanas desde que Feijóo pidió a sus varones en la Junta Directiva Nacional de su partido mesura para evitar caer en lo que él considera que es una distracción del gobierno, pero la presidenta madrileña ha hecho oídos sordos desde entonces. Díaz Ayuso asume también en este tema la oposición más frontal a Sánchez. Si la Asamblea de Facultad flotante creyera que Israel es genocida, es un estado genocida, no hubieran aparecido por ahí ni locos, ni locos. Pero ya se han dado el baño y a partir de ahora, pues venga, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto y esto sigue y les da igual. El PP madrileño abandera la defensa a Israel, lo volvió a hacer ayer Díaz Ayuso y también el portavoz de su partido en la Asamblea. El mismísimo Juan Sebastián Elcano tardaría menos en dar la vuelta al mundo completa de lo que ha tardado la flotilla en completar su batucada por el Mediterráneo. El postureo del turismo bélico para Instagram es más importante para ustedes que cualquier ayuda, porque esto es todo propaganda. Carlos Díaz Pache, que usó su intervención para ridiculizar a la flotilla en general, a la exalcaldesa Ada Colau en particular, y que incluso llamó Jamás Madrid al Grupo Más Madrid. La posición del PP madrileño contrasta con la dirección nacional del partido, que evita entrar a valorar la detención de medio centenar de españoles y que se siente más cómoda recurriendo a la política doméstica. Miguel Tellado. Sánchez ha encontrado en el conflicto de Gaza y ha encontrado en esto de la flotilla una cortina de humo con la que tapar las miserias de su propio gobierno. De cortina de humo habla también la ultraderecha, aunque su discurso se aproxima más al de la presidenta de Madrid. El secretario general de Vox también trató de ridiculizar a la flotilla ayer en una entrevista en La 2. La verdad que me parece un esperpento todo lo que ha protagonizado la flotilla.
entre otras cosas porque se han prestado a ser escudos humanos del terrorismo más diabólico que hemos visto en la faz de la Tierra, que es Hamás, y me parece un despropósito. Ignacio Garriga, que vincula a los activistas con Hamás y que, como el PP, acusa a la izquierda de instrumentalizar una guerra. La movilización ciudadana por un lado, pero por otro lado, cómo atraviesa el debate político doméstico todo lo que está pasando en Gaza, el genocidio en Gaza, pero también la detención de los activistas que iban en la flotilla de la libertad, detención ilegal. Tú dedicabas, Ramoneda, parte de las claves a eso, sobre todo a esta reacción del Partido Popular. Es verdad que la izquierda del PSOE le aprieta porque creen que debería haber hecho más, pero en cualquier caso lo que está haciendo el Partido Popular de Madrid es que yo creo que ya salta todos los límites. Es evidente, está directamente en el terreno de la obscenidad, ¿no? A tratar un genocidio al que estamos asistiendo todos, aunque sea por imágenes y a la distancia, como seguir negándolo y jugando con él como si fuera una ridiculez, con anécdotas de Ayuso que no hacen más que configurar esta dramática figura que se está construyendo ella misma de una especie de fascismo modernizado, pues es realmente inquietante y preocupante, y el PP a lo sumo lo que hace en sus cargos más responsables es eludir el tema. Y cuando se elude un tema como es un genocidio, mal asunto. Por tanto, primera cuestión, me parece cualquier manifestación, movilización para poner en evidencia lo que está ocurriendo en Gaza, me parece que debe ser apoyada. Segunda cuestión, yo tenía un cierto escepticismo sobre la flotilla. Bueno, pues hay un cierto postureo, los que no dejan nunca de enfocarse a sí mismos en exposición de Najat el-Hashmi hoy en el país, ¿no? Y, en fin, me temía que finalmente, pues como que era bastante previsible qué es lo que pasaría, qué es lo que está pasando. Ellos lo sabían también. Sí, pues me temía que esto tuviese una poca repercusión. Han tenido, de momento, sí, veo que se está produciendo una cierta movilización en España y una cierta movilización en algunos otros lugares. Falta ver en si esto tiene una cierta continuidad y tiene una cierta consistencia, ¿no? Insisto, era escéptico, pero ahora estoy viendo que sí, que algunos efectos favorables tiene. Y, en fin, lo más grave para mí es eso, ¿no? La obscena reacción de la derecha, negándose a reconocer lo evidente y además desplegando un discurso, digamos, que resulta absolutamente insoportable en el contexto en que estamos. Estefanía. Sí, yo quería abundar un poco en el análisis de qué tendría que haber hecho y no hecho el gobierno con el tema de la flotilla, sobre todo por las críticas de la izquierda a la izquierda del PSOE. Vamos a ver, si nos ponemos en un escenario realista, hay una realidad. Ahora mismo España ha reconocido el Estado de Palestina junto con otros países europeos y otros países del mundo, pero digamos que no podemos asumir la realidad de que ahora mismo esas aguas territoriales de facto, en tanto que hemos reconocido al Estado de Palestina, sean aguas territoriales de Palestina. Digamos, ahí hay una primera incongruencia que el gobierno asume. Ahora bien, también hay una prudencia que yo como ciudadana de este país me gusta que haya asumido este gobierno. Si la flotilla hubiese acompañado, si el buque de la Armada hubiese acompañado a la flotilla hasta bien adentro. Ahora digamos que el problema es que la han interceptado en aguas internacionales, que ni siquiera son aguas propiamente de Israel. Si eso hubiese avanzado mucho más, yo no quiero saber la tragedia que tendríamos ahora mismo montado en este país, porque lo que no se puede es defender y proclamarse como un pacifista, como hace la izquierda del PSOE, y luego, ¿qué pretendían? Que España entrara en un enfrentamiento contra Israel, ahí en el mar, naval, con un buque enfrentándose a Israel. Es que no es lo mismo para Israel, entiendo yo, bueno, unos activistas que han venido aquí a protestar, venga, tal, que un barco del ejército de un país como es España, un país que, por cierto, si alguien no se había dado cuenta, no le cae muy bien a Israel este país, ni muchos de sus ministros, ni su presidente. Entonces, no se puede ser el más pacifista y luego que se está insinuando que entráramos en un enfrentamiento contra Israel ahí abierto, luego no se puede decir, no quiero gasto en defensa, pero luego el buque de la Armada que acompañe a la flotilla ahí hasta la costa, que yo lo vea. No diré que no es serio, porque sí que me parece este tema muy serio, pero asumamos el escenario realista. Lo contrario es condenar a la gente a la frustración. ¿Por qué el buque de la Armada no ha acompañado a la flotilla hasta el final?
Oiga, señores, porque tenía unas consecuencias, hay que decírselo a la gente. Nos podríamos haber metido en un conflicto ya no diplomático, no sé si en una declaración de guerra. Víctor. Pues estoy muy de acuerdo, ¿no? con ambos. Con Josep yo entiendo algunas críticas a la flotilla, no las del Partido Popular, sí las del artículo maravilloso de Nayat El Hashmi en El País que ha citado Josep, que creo que es de lectura obligatoria, donde habla del posible narcisismo patológico que lleva a convertir cualquier reivindicación política pues en una especie de selfie donde el centro soy yo, yo y yo. Pero quitado eso, yo estoy a favor de la flotilla y del plan de paz de Estados Unidos, de Ada Colau y de Trump en este asunto particular, porque creo que es importante valorar las dos cosas conjuntamente, porque lo uno, el plan de Trump, no hubiera sido posible sin lo otro, sin la concienciación por parte de la flotilla y por parte de muchísimos movimientos de la comunidad internacional asociativos, de la sociedad. Si no nos hubieran activado los activistas, los líderes internacionales no habrían reaccionado, con un plan que yo creo que es un tirón de orejas bastante fuerte a Netanyahu y a sus socios más radicales. Sin ese activismo, sin que la sociedad hubiera despertado, sociedad occidental, yo creo que la inercia de todos los gobiernos, especialmente un gobierno norteamericano presidido por un republicano, hubiera sido, pues, pero también en Europa, con Francia y Alemania, hubiera sido seguir con el apoyo incondicional a Israel, porque es uno de los nuestros, es una democracia y bueno, aunque eso está en entredicho ahora, pero bueno, aunque sea una democracia, o precisamente porque es una democracia, debemos examinarla con ojos particularmente puntillosos. Y esto me parece que es muy importante. Y dicho esto, también como Estefanía, estoy a favor de la labor de concienciación de la flotilla, pero creo que no debemos escalar el conflicto con Israel por este asunto, porque de la misma manera que alabo esta labor de concienciación, no creo que el desenlace de la flotilla, que es lamentable, como decía el ministro Bustindoy, merezca demasiadas energías diplomáticas o jurídicos. Yo creo que los esfuerzos contra Israel deben ponerse en la masacre en Gaza, en el genocidio. Israel con la flotilla ha violado el derecho internacional, sí, pero yo creo que con dos cuestionamientos. Por un lugar, no son crímenes de guerra, los crímenes de guerra están produciéndose en Gaza, tampoco es el abordaje sangriento de una flotilla similar que hubo en el año 2010, donde creo que hubo 10 muertos y 30 heridos. Sí. Esto no ha ocurrido en estos momentos, la vida de las personas detenidas no está en peligro. En segundo lugar, es un secuestro de personas, sí, pero es un secuestro anunciado, es piratería, sí, como dicen algunos abogados, pero es una piratería anunciada, sabíamos lo que pasaría, e incluso se lo advirtió el gobierno español y el italiano, pidiendo a la flotilla que no entrara en la zona de exclusión. Y yo creo que lo que ha hecho Israel con la flotilla es la acción militar de Israel más ajustada al derecho internacional y al respeto a los derechos humanos en 2 años. Y de todas formas, yo entiendo la prevención que tanto manifestabais, tanto tú, Víctor, como Ramoneda, con la flotilla, ¿no? Y hacíais referencia a ese artículo de Nayat El Hashmi, que es una maravilla, porque yo creo que dice lo que mucha gente podemos llegar a pensar, pero claro, es que Isabel Díaz Ayuso, Víctor, nos lo pone muy fácil. Claro, bueno, ahí está el programa con el Partido Popular, sí, efectivamente. El Partido Popular, yo creo que a medida que van perdiendo las encuestas, van enloqueciendo en las propuestas, con lo de inmigración, con lo del aborto y también en las declaraciones. Es absolutamente desquiciante, porque yo creo que ahí sí que se han pasado. Ningún gobierno conservador, al menos perteneciente a la familia del Partido Popular Europeo, está repitiendo las mismas cosas, ni mucho menos. Es que en Estados Unidos, que tenéis una opinión pública tradicionalmente muy favorable a Israel, pero es que, por ejemplo, los equivalentes a Isabel Díaz Ayuso, que serían los evangélicos en Estados Unidos, cristianos muy cercanos a Israel, 7 de cada 10 eran favorables a Israel en el conflicto entre Israel y Palestina hace unos años. Ahora es apenas 3 de cada 10. O sea, incluso los republicanos de menos de 50 años están divididos, mitad a favor de Israel o de Palestina. Esto es algo absolutamente novedoso, cuando obviamente los republicanos mayores y tradicionalmente los republicanos, y por no decir también los demócratas, pero tradicionalmente los republicanos están muy a favor de Israel. Ha cambiado la opinión pública global. Ha costado muchísimos meses, sí, pero el cambio de la opinión pública, el cambio en los corazones, incluso de la gente derecha, de centro derecha, no de extrema derecha, pero centro derecha, ha cambiado en todo Occidente, y parece que los únicos que no se han enterado o no se quieren enterar, o a lo mejor consideran que esa es su mejor estrategia, es el Partido Popular y en concreto de Madrid. Estefanía, yo contigo, Josep, que también querías decir algo, Estefanía. Es que fíjate, yo no veo incompatible que haya mucha gente muy concienciada y muy consternada por la masacre en Gaza, que a lo mejor también piensa que la flotilla era una batucada en sí misma. Es decir, puede convivir los dos pensamientos, de pensar, bueno, van ahí los activistas, tampoco van a lograr nada, que era algo, sorpresa, que sabían, yo creo, hasta ellos, lo sabíamos todos,
pero no, es decir, la gente no está protestando realmente por la flotilla. La gente está protestando por Gaza. Es decir, la flotilla es un instrumento para la protesta. La gente no ha salido porque, no, la flotilla sí también, pero el tema es Gaza, ha sido Gaza todo el tiempo. Y luego otra cosa, hasta que el desenlace ha sido así algo trágico, bueno, no trágico del todo afortunadamente, yo creo que también ha generado un poco un fenómeno que esto ya está instalado también en la gente joven, el seguimiento del día a día de la flotilla. Prácticamente para muchos no ya era como un elemento de consumo. ¿Qué está haciendo la flotilla? Y yo creo que eso también ha generado mucha adhesión emocional. Es decir, un sentimiento de aquí estamos todos, el colectivo, ¿no? Ahí canalizando a través de la flotilla la indignación. Josep. No, que tenemos, siguiendo un poco lo que decía Víctor, ¿no? Tenemos una derecha que es un regalo para la extrema derecha y para la izquierda. Y cada día más, digamos. Este es el gran éxito de Feijóo. Este estilo suyo, esta manera de no ser capaz de hacer otra cosa que intentar destruir pellizcando al adversario, sin proyecto y sin nada, pues está teniendo este resultado. Por un lado, está poniendo al PP a los pies de la extrema derecha y por otro lado está reviviendo, dando un poco de vida más a la izquierda y a Pedro Sánchez en particular. Esto que dices yo me parece muy importante y lo veíamos en una encuesta que había salido esta misma semana. No solo tiene una sangría de votos hacia la ultraderecha por algunos de esos posicionamientos, sino que le está dando alas al Partido Socialista. No solo lo que dice Alberto Núñez Feijóo, después si tenemos tiempo hablaremos de ello, incluso algunas de las actuaciones judiciales, yo creo que ya el Partido Popular cada vez que ve una nueva actuación del juez Peinado se debe poner las manos a la cabeza o debería ponerse las manos a la cabeza. Es que fíjate que hay una frase de Andreotti, el poder desgasta a quien no lo tiene. Yo creo que todo el mundo pensaba que Pedro Sánchez se desgastaría en este impasse y yo creo que era un pensamiento también razonable, ¿no? O sea, sí, al frente del gobierno, parálisis, casos judiciales, etcétera. Pero el que se está desgastando realmente es el PP, porque mientras la indignación de la derecha suba contra Pedro Sánchez, ya al PP le va a saber a poco a mucha gente. Mucha gente va a querer votar a Vox por ese motivo, mientras que Sánchez, que es un maestro de su profesión, aprovecha una serie de causas para decir yo estoy al frente de estas causas más que nadie y arrincona a Sumar y a Podemos.